Buenas tardes, mi nombre es José Eduardo Rodríguez Mojica, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAM. En esta oportunidad voy a explicar la simulación del circuito seleccionado para la materia Sistemas Dinámicos, la etapa 1, donde consiste en modelar el sistema dinámico en el dominio del tiempo. Pertenezco al grupo 7. Entonces, para esta actividad de la etapa 1 selecciono el circuito número 3, circuito mixto RLC, el cual está compuesto por 3 mallas. Entonces lo que nos pide la guía de actividades es que utilizando MATLAB se debe simular un diagrama de bloques que grafique la salida del sistema cuando se aplique una entrada constante de 9 voltios durante los primeros 4 segundos y en ese momento se aplica una entrada de escalón unitario durante 16 segundos más, de manera que la simulación dura 20 segundos. Entonces vamos aquí a MATLAB, acá ya tenemos nuestro diagrama de bloques para simular. Este diagrama de bloque fue creado de acuerdo a las dos ecuaciones diferenciales que se hallaron con respecto al circuito, las cuales tenemos acá. Entonces acá tenemos nuestras dos ecuaciones. Entonces, en nuestro diagrama de bloques empezamos por la ecuación 2, con la derivada del condensador respecto al tiempo. Entonces acá lo que tenemos es, ella nos dice que el voltaje total, entonces el voltaje total es lo que nos va a ingresar al circuito con esta ganancia. Entonces lo que venimos acá y en nuestro diagrama el voltaje total es todo esto. Entonces los 9 voltios constantes y en un escalón unitario que se le debe introducir a los 4 segundos para completar o para que llegue hasta 20 segundos. Aquí tenemos nuestro voltaje total y lo que hace es que lo primero que entra es ese voltaje total con una ganancia de 2272.72 voltios. Entonces, listo. Ya después de eso, pues, como en nuestra ecuación lo que tenemos es tres entradas, que son estas dos negativas y una positiva con respecto a la corriente. Entonces, como tenemos una entrada de corriente, lo que vamos a hacer es de una vez integrar, y al integrar nuestra derivada del condensador con respecto al tiempo, obtenemos BC. Entonces, acá integramos, acá dentro la ganancia positiva, integramos y obtenemos BC. De lo que sigue en la ecuación dice es que entra negativo BC por una ganancia también, que la tenemos acá, BC por 3786.72 BC, que es lo que tenemos acá. Entonces BC con la ganancia de 3787.72. Después de eso, entonces ingresa por el negativo y ingresa otro negativo que es con respecto a la corriente de la bobina. Entonces, como todavía no tenemos la corriente de la bobina, pero sí la podemos hallar, que la tenemos en la otra ecuación. Entonces, ¿qué es nuestra corriente? Entonces, nuestra corriente nos dice, en la bobina nos dice que es el BC 500 veces menos 50.000. Entonces, acá lo que tenemos es el siguiente bloque. Acá en este sumador nos dice que entra BC 500 veces. Y por el otro lado nos dice que la bobina. Entonces, para obtener la corriente en la bobina, lo que hacemos es integrar. Ya pues al integrar la derivada de la corriente con respecto al tiempo, obtenemos la corriente en la bobina y nos dice que entra 50.000 veces por el negativo. Listo, entonces ya como tenemos la corriente ya podemos volver a la otra ecuación que nos dice que entra negativa con una ganancia de 500.000. Entonces con esos 500.000 ingresa al otro sumador por el negativo. Entonces acá tenemos nuestro punto de la corriente, las 500.000 y entra por el negativo. Entonces ya tenemos nuestro diagrama de bloques, nuestra simulación de acuerdo a las dos ecuaciones. Ahora procedemos a simularlo. Para la simulación lo tenemos acá. Entonces, hacemos es simularlo. Y la primera señal que encontramos acá, la amarilla, es nuestro voltaje de entrada, nuestros 9 voltios. Entonces, de entrada en 9 voltios, a los 4 segundos se le aplica el escalón unitario, sube a 10 voltios y va hasta los 20 segundos que se solicita la guía. La señal azul es nuestro condensador. Si vemos el comportamiento de nuestro condensador al arrancar
está descargado, tiende casi a cero. Cuando le aplicamos el voltaje, arranca en más o menos en 2.3 voltios y a los 4 segundos sube más o menos a 2.6 voltios y se estabiliza. Entonces, para comprobar esto, yo lo que hice fue también simularlo en Proteus, acá en Proteus, y me dice que el voltaje cuando tengo 10 voltios, el voltaje en Proteus es 2.6 más o menos. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Le aplicamos los 9 voltios y lo volvemos a simular. Entonces, cuando lo volvemos a simular, nos dice que con 9 voltios está más o menos en 2.3, que es lo que nos está dando el simulador en MATLAB. La corriente acá también me di la corriente en la bobina, que es más o menos de 23 miliamperios y el voltaje que tiende a cero. Entonces acá lo que podemos es verificar esto en el simulador. Aquí tenemos nuestro condensador, ¿cierto? Que arrancó en cero, descargado, al aplicarle voltaje subió a 2.3 voltios, al aplicarle el escalón unitario subió más o menos a 2.6 voltios. Esa es la señal de entrada y el voltaje en el condensador. Entonces ya las otras dos señales que simulé fueron la corriente en la bobina y el voltaje. Pero entonces para este sí, aunque no parece, nos toca acercarlo mucho. También hay unos cambios al aplicarle ellas normalmente los dos, la corriente tanto el voltaje en la bobina tienden a cero, son muy bajitos. Pero aquí al acercarlo podemos ver que al aplicarle el escalón unitario tiene unos picos, las dos tienen unos picos. La verde es la corriente y la roja es el voltaje. No estoy seguro ya. Entonces en el canal 3 tenemos el voltaje en la bobina. Canal 3, entonces el canal 3 es la roja. Entonces si vemos ese voltaje tiende a cero, es muy bajito, pero cuando le aplicamos el escalón unitario, tiene un pico de subida y nuevamente se estabiliza, pero es muy bajito. Lo mismo para la bobina, para la corriente también. En cero, cuando se le aplica el escalón unitario, tiene un pico, pero vuelve baja y se estabiliza por debajo de ceros. Entonces es el comportamiento y la simulación del circuito. No es más, muchas gracias.